Recording in progress. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Bien. Bien. Vamos a ver lo que es sustancias puras. Aquí yo considero una sustancia pura y cómo lo podemos definir. Cuando hablamos de sustancias puras, lo primero que debemos ver son los diferentes procesos físicos o químicos que se pueden realizar en un sistema que puede cambiar su estado de la materia que lo contiene en su estructura. Que lo que me dice que puede cambiar su estado, pero su estructura molecular sigue siendo la misma. En esta fase, o los tipos de fase de un sistema está compuesto o la composición es homogénea, de un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Los tres estados que se encuentran en la materia es sólido, líquido y gaseoso. Y la fase son los procesos que se realizan de un estado al otro. Por ejemplo, de un estado líquido a un estado sólido, sería un estado de solidificación, un proceso. Del estado sólido al estado líquido, fusión. Del estado sólido al estado gaseoso, sublimación. Y del estado gaseoso al estado sólido, cristalización. Del estado líquido al estado gaseoso, vaporización o ebullición. Y del estado gaseoso al estado líquido, condensación o licuación. Estas palabras son muy utilizadas también en la parte de la industria. Por ejemplo, ustedes han escuchado del gas licuado, es un proceso de condensación que se le aplica al gas para volverlo líquido. Y en el estado de solidificación, un ejemplo sencillo es que ustedes agarren un vaso con agua y lo metan al congelador y esa agua se va a volver un estado sólido en hielo, ¿no? De igual manera, tengo que saber qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es la composición química homogénea. Cuando hablo homogénea significa que se tiene que distribuir de igual manera en cualquier punto. Un ejemplo, el agua es una sustancia pura. A las diversas combinaciones de las tres fases, la misma estructura química se mantiene. ¿Qué quiere decir? Si ustedes agarran un vaso con agua, lo meten al congelador, de estar en un estado líquido pasa a un estado sólido, pero su estructura molecular sigue siendo la misma, sigue siendo H2O. Lo mismo pasa si ustedes ponen a hervir el agua, se comienza a evaporar, pero si ustedes lo mantienen en un recipiente cerrado, lo apagan, ese vapor va a comenzar a condensarse y otra vez estar en el estado líquido. Entonces, no cambia su estructura molecular, pese a la condición de estado que se encuentra. En el aire, su fase es gaseosa,
y es una sustancia pura, pero si el aire es licuado, tiene diferente composición química. Entonces el aire ya no se volvería una sustancia pura, más que de una sola fase. ¿Qué quiere decir? En el tema del aire solamente se considera como un gas ideal. Ahí recién es considerado como una sustancia pura, solamente en el estado gaseoso. Y aquí ustedes han visto la parte de lo que es calorimetría, los tipos de calores, ¿no? Calor sensible, cuando la y del punto B al punto B, eso, sigue Recording in manteniendo su progress. estado líquido. Aquí hay un calor sensible, debido a que la temperatura es variable, pero no cambia de estado físico. Y en cambio, del estado D al punto E, la temperatura permanece constante, ya hay un cambio de un estado sólido, de un estado líquido a un estado gaseoso, cuando comienza a evaporarse. Y esto se le llama calor latente de vaporización. En esta parte, del estado líquido pasa a transformarse en un estado gaseoso. Y del punto E al punto F es cuando totalmente se vuelve ya un gas, varía la temperatura, pero sigue manteniendo su estado gaseoso. Entonces aquí sería un calor sensible, pero para un estado gaseoso. Mayormente estos tipos de calor se representan también en la parte de la termodinámica. Y cuando hablamos de fase, nosotros tenemos que saber cómo determinar una fase de una sustancia. Dentro de una fase está comprendido tanto para las sustancias puras como también como vamos a estudiar la tabla de líquidos y gases, que van a ser nuestros fluidos. Los fluidos solamente pueden ser líquidos o gases. Vamos a tener en cuenta la fase de vapor y la fase líquida. Mayormente es la separación o la cantidad de masa que hay de separación o la cantidad en proporción de un sistema. Toda esta línea de acá se le llama volumen de control o también la línea de frontera de un sistema. En esta parte el sistema está en un estado de mezcla, donde tiene una fase de vapor y una fase líquida. A la misma temperatura, a la misma presión, pero separado las fases, ¿no? Una fase de vapor y una fase líquida. Aquí podemos ver un ejemplo, vapor saturado, VG, y B sub F, líquido saturado. Esto de aquí es volumen específico y volumen específico. ¿De dónde nace este volumen específico? Es lo contrario de lo que ustedes aprendieron densidad. ¿A qué era igual la densidad? Ustedes cuando aprendieron física 2, ¿a qué era igual? La masa sobre volumen. A la masa sobre el volumen. Y si yo digo que es la inversa del volumen específico, ¿a qué sería igual entonces? Si es la inversa. Al volumen sobre la masa. Al volumen sobre la masa. Entonces, el volumen absoluto sobre la masa del sistema. Ahora, si este es volumen específico de vapor saturado, entonces va a ser el volumen absoluto de vapor saturado sobre la masa de vapor saturado. Si este es volumen específico de líquido saturado, va a ser igual al volumen absoluto de líquido saturado sobre la masa de líquido saturado. Eso sería para un estado de mezcla, cuando existe una porción de masa de vapor más una porción de líquido saturado.
Y también existe lo que es el vapor húmedo, conocido también como vapor saturado, cuando el título calidad es igual a 1. Para eso necesito saber qué es el título calidad, cómo lo determino también. Cuando ustedes hablan de título calidad, ustedes están hablando de la cantidad de masa de vapor que existe en un sistema. Una de las gráficas más utilizadas son los diagramas de fase, en las cuales yo voy a tener presión versus temperatura, un diagrama presión versus temperatura. En este diagrama presión versus temperatura, aquí podemos ver los tres estados de la sustancia: el estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido. Estas líneas son líneas de saturación, en las cuales solamente esta línea de acá se le llama línea de sublimación, que es la línea que separa el sólido con el vapor. Esta otra línea que ven acá es la línea de vaporización, en la cual si cae un punto en esta línea, estaría en las condiciones de saturación. ¿Cuándo se dice que es una condición de saturación? Cuando la sustancia cumple con la temperatura y la presión de saturación. Si la temperatura y la presión son de saturación, la sustancia está en condiciones de saturación. Puede ser que sea líquido saturado, puede ser que sea vapor saturado o puede ser que sea del estado mezcla. Esas son las tres condiciones de las condiciones de saturación, en donde la presión y la temperatura permanecen o pertenecen a las condiciones de saturación. En la parte de la fusión es el paso del estado líquido al estado sólido, pero esto se puede dividir en dos líneas diferentes. Ambas son de fusión, pero dependiendo de la sustancia. ¿De qué depende de la abertura de la línea de fusión? Depende si la sustancia que se contrae al congelarse o si se expande al congelarse. Mucho depende del material. Si al congelarse el material se contrae, se hace más pequeño, disminuye su tamaño, entonces la abertura de esta línea es mayor. En cambio, que si es que el material se expande al descender la temperatura, entonces lo que va a hacer es más cerrada la línea de fusión. A esto se le llama punto crítico, que es el punto de ebullición, también conocido, para cada sustancia, donde se separa tanto la parte del líquido como la parte del vapor. Y este puntito de acá se le conoce como punto triple. ¿Por qué se le llama punto triple? Porque la sustancia se encuentra a la vez en ese punto los tres estados, tanto como sólido, líquido y gaseoso. Un ejemplo puede ser a veces que se da en la ciudad de La Paz, donde a la vez en el ambiente cae granizo, llueve y también hay el aire húmedo, ¿no? Entonces ahí tenés los tres estados a la vez. El estado líquido sería la lluvia, el granizo sería el estado sólido y la corriente del aire va a haber vapor, ¿no?, dentro de ella, entonces va a estar también el estado gaseoso. Entonces en ese punto se encuentran las tres sustancias a la vez. Mayormente es cuando se produce también los granizos. Esta es una gráfica, se puede decir, muy importante, donde yo puedo representar la separación de los estados. Aquí podemos ver un ejemplo de esta coordenada del punto A al punto B, del punto A al punto C. En este caso, en el punto A, voy a tener un punto que se va a encontrar en el estado líquido. Pero depende hacia qué lado se mueve. Si el punto A se mueve hacia el punto B, lo que va a pasar es que va a estar de un estado de líquido subenfriado, porque la presión no va a variar,
pero sí varía la temperatura. Aumenta la temperatura. Pasa de un estado de líquido subenfriado a un estado de líquido saturado o a un estado de condiciones de saturación, donde el punto B cumple las condiciones de saturación, donde su presión y su temperatura van a ser de saturación. En cambio, que en el punto C, lo que pasaría es que descendería la presión, pero mantiene la temperatura. En este caso, cuando mantiene la temperatura, pero desciende la presión, lo que se está haciendo es va a pasar de un estado de líquidos si desciende la temperatura, es líquido subenfriado. Si desciende la presión o aumenta la presión, es líquido comprimido. Del punto A al punto C está pasando un cambio de presión. Entonces pasa de un estado de líquido comprimido a condiciones de saturación. Tanto el punto C como el punto B están dentro de la línea de acción, que en esa línea de acción se le llama las condiciones de saturación. Puede ser que la sustancia esté en líquido saturado, en el estado mezcla o en el estado de vapor saturado. Esto de acá representa la campana de Gauss, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es esta campana? Fíjense, aquí está el mismo punto crítico. Y donde cierra esta campana de acá, está el punto triple. Entonces, dentro de esta campana, en la parte inferior, se van a encontrar los tres estados a la vez. Esta es una gráfica o el diagrama presión versus volumen específico. Ahora, en esta gráfica que ustedes están viendo, solamente esta línea de acá, solamente la línea, si cae un punto en esta línea, se le considera como líquido saturado, donde el título calidad, que es la cantidad de masa de vapor del sistema, va a ser cero. No va a tener ni un porcentaje de vapor. Todo va a ser líquido. El punto, la línea de este otro lado, solamente la línea, se le llama línea de vapor saturado, donde la sustancia se encuentra en el estado con un título calidad de 1, que el 100% es vapor saturado. No existe ni una sola gota de líquido. Pero si el punto cae dentro de la campana, se le conoce como la región de mezcla saturada, donde existe líquido y vapor saturado, donde aquí va a haber una mezcla y va a haber un título calidad mayor a 0, pero menor a 1. Esta línea de acá significa el título calidad 0, esta otra, título calidad 1. Y si cae aquí adentro, entonces el título calidad va a ser mayor a 0, pero menor a 1. Ahora, si cae el punto en esta región de acá, estaría por fuera de la línea de vapor saturado, donde me va a indicar que el título calidad va a ser mayor a 1. Cuando sucede eso, el estado que se encontraría la sustancia sería la región de vapor sobrecalentado, también vapor recalentado o sobresaturado, en la cual ya entra en un estado de la materia donde van a tener valores que ya no lo puedo encontrar en un estado de saturación, ya está sobresaturado el sistema. Entonces, para aquello se va a utilizar una tabla especial o específica para los vapores sobrecalentados. Y lo mismo pasa para este otro lado. Si el punto cae fuera de la región de la línea de líquido saturado para este otro lado, la región pasa a ser un estado de líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿De qué depende?
Si la presión permanece constante y lo que cambia es la temperatura, es un líquido subenfriado. Pero si la temperatura permanece constante, pero varía la presión, pasa a estar un líquido comprimido. Esa es la única diferencia. Y el punto crítico es conocido también como el punto de ebullición, donde va a tener una temperatura crítica, una presión crítica y un volumen específico crítico. Que esto lo vamos a utilizar un poco más en los gases reales. Y en un diagrama presión versus volumen, las líneas que cortan de forma descendente, que ustedes están viendo, son varias líneas, son las líneas de temperatura. Vienen de forma descendente, una línea recta, y se traza una línea horizontal hasta del punto del líquido saturado hasta el otro punto del extremo, en forma horizontal, hasta el punto de la línea de vapor saturado. Y desde ahí vuelve a descender. Y así como esta hay un montón de líneas. Va a haber un montón de líneas. Mientras más se acerquen al punto crítico, las temperaturas son mayores. Mientras más se alejen, las temperaturas son menores. Y cualquier punto que caiga en esta línea, de esta recta, o de esta recta que tengo acá, lo que voy a tener va a ser la misma temperatura. Cualquier punto que se encuentre contenida en esta línea de temperatura va a ser la misma. Va a ser un proceso isotérmico porque la temperatura no va a variar. Lo mismo pasa si es por esta otra línea. De igual manera. Pero si son líneas distintas, ya las temperaturas no serían la misma. Serían temperaturas diferentes. Y como le dije anteriormente, si más se acerca al punto crítico, la temperatura es mayor. La temperatura 2 es constante, pero mayor a la temperatura 1. Ahí está. Y aquí podemos ver un ejemplo. Un diagrama presión-volumen. Presión versus volumen. Donde yo voy a obtener la parte del líquido, la parte del vapor, la parte de mezcla, la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado y el punto crítico. Y estas curvas son curvas de líneas isotérmicas o isoterma, porque son líneas de temperatura que van de forma descendente. Esta sería la temperatura crítica, en la cual es la máxima que puede llegar esa sustancia. Ahora, fíjense que aquí tengo unos puntos, un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4 y un punto 5. Cada punto representa un estado que se va a encontrar la sustancia. Por ejemplo, en el punto 1, fíjense que el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5 son un proceso en el cual tiene algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5? ¿Alguien me puede decir cuál La es? presión es constante. La presión es constante. Y cuando la presión es constante, ¿qué tipo de proceso sería? Isobárico. 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 Entonces, todos estos procesos que se están dando del 1 al 5 son procesos isobáricos, que quiere decir que la presión va a ser constante en todo el momento. Entonces, lo que voy a tener en este diagrama de acá son procesos isobáricos. Ahora, anoto la presión 1, le corresponde un volumen específico 1. Ahora, ¿en qué estado se encontraría el estado 1? ¿Está fuera de la campana o dentro de la campana? Fuera. Fuera. ¿Y qué es lo que cambia? ¿La presión o la temperatura? Del estado 2 al estado 1. ¿Qué es lo que cambia? ¿La La presión o temperatura. la La temperatura? temperatura. ¿Qué está pasando? ¿Está aumentando o está descendiendo? Aumentando.
Aumenta. Sí, En este aumentando. caso sería si el proceso de 1 a 2 aumentaría. Pero si quiero analizar solamente el punto 1, lo que está pasando es que la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Entonces, el estado 1 sería líquido subenfriado, porque el título calidad sería menor a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Menor a 0, ¿cierto? Si cae la línea acá, el título calidad es 0. Pero cae fuera. Si cae fuera, significa que el título calidad es menor a 0. Entonces, un líquido subenfriado. Y en este punto 2, cae justo en la línea. Si cae justo en la línea, ¿en qué estado se encontraría? Es un estado saturado. En un estado de líquido saturado. Si cae justo en la línea de líquido saturado, donde el título calidad vale 0, que significa que todo lo que va a haber acá en el sistema va a ser líquido, pero en condición de saturación. ¿Qué quiere decir? En condición de saturación, su presión y su temperatura van a ser de saturación. Fíjense que acá es la presión de saturación, pero aquí la temperatura ya no es. En cambio esta, cuando cae una línea horizontal dentro de la campana, cumple con la temperatura y la presión que serían de saturación. Para el estado 2, tanto la presión como la temperatura son de saturación. Y para el estado 3, ¿en qué estado se encontraría? Mezcla. Mezcla, porque va a haber un porcentaje de una masa de líquido y una masa de vapor. Aquí yo tengo la masa de vapor saturado y la masa de líquido saturado. Entonces, en una mezcla hay una masa tanto de vapor como de líquido. A eso se le llama un estado mezcla. En este estado también está en condiciones de saturación. Tanto la presión como la temperatura son de saturación. En el punto 4, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? Vapor. Vapor saturado, porque el título calidad sería igual a 1. Entonces, para que ese título calidad sea igual a 1, significa que todo lo que está dentro del sistema va a ser vapor al 100%, pero en condiciones de saturación. Tanto la presión como la temperatura van a ser de saturación. Entonces, fíjense que todo lo que va ahí dentro del sistema es vapor. No hay ni una sola gota de líquido. El 100% va a ser vapor. Y en el punto 5, cae fuera de la línea, cae fuera de la gráfica de esta campana. Si cae fuera de la campana, lo que estoy teniendo es una cantidad de vapor mayor, el título calidad, a 1. Si eso sucede, la sustancia sería vapor sobrecalentado, porque llega a sobresaturarse el sistema. Por ejemplo, cuando ustedes dicen estoy sobresaturado, ¿por qué se dice esa palabra, ese término? Porque ya no voy a poder, ya sobrepasé mi capacidad. Entonces, eso es lo que me dice acá. Ya sobrepasa la capacidad para retornar a hacer lo mismo. Esto es lo que me indica lo que es vapor sobrecalentado. Bien, ¿quedó claro la gráfica presión-volumen y los puntos de estados? ¿O hay alguna duda? yo acabo de entrar hace un momento. Cuando dice saturados, ¿qué significa eso? Un líquido saturado, por ejemplo. Cuando hablamos de una condición de saturación es cuando un material, en este caso un fluido, pasa un proceso de transformación de un estado a otro. Cuando pasa un proceso de calor latente, claro, en el calor latente mantiene la temperatura constante, pero en este caso hay un cambio de estado.
pasa de un estado líquido a un estado de vapor. En esta línea hay un proceso en ese cambio. En ese cambio, a la misma temperatura y a la misma presión. La presión 2 y la temperatura, la presión 2 y la presión 3 son la misma, es un proceso isobárico. Y la temperatura 2 con la temperatura 3 también son las mismas. Para que haya un proceso donde sea saturado, tiene que ser la presión, un proceso isobárico y un proceso isotérmico. Esto me van a entender con la próxima gráfica que lo voy a explicar a detalle. Pero hasta ahorita se ha entendido por lo menos el concepto básico de cómo identificar cada punto su condición de estado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Este es otro diagrama, temperatura, volumen específico. Temperatura versus volumen específico. En esta gráfica, fíjense que la misma campana de Gauss, la misma línea de líquido saturado, sigue siendo la misma línea. Si esto significa que el título de calidad es 0. Y esta es la misma línea de vapor saturado, donde el título de calidad vale 1. Y si cae aquí adentro, en la región que vemos de la campana, es la región de mezcla saturada de líquido y vapor, donde se va a encontrar una fracción de vapor y una fracción de líquido. Sigue viendo la región que está de este lado, de líquido comprimido o líquido subenfriado, y de este otro lado, la región de vapor recalentado o vapor sobresaturado. Y este punto es el mismo punto crítico, donde se separa tanto la línea de líquido saturado como la línea de vapor saturado. ¿Qué es lo que cambia? Que las líneas de presión son las que van a cortar. Mientras más se acerquen las líneas de presión al punto crítico, las presiones van a ser mayores. Mientras más se alejen, las presiones van a ser menores. ¿Qué quiere decir? Mientras más cerca al punto crítico, la presión va a ser mayor. Mientras más se aleje, la presión va a ser menor. Y es la misma, fíjense que aquí es una recta horizontal. Una recta horizontal. Pero aquí ya son rectas diagonales que van a ir de forma ascendente. Vienen de lo menor a lo mayor. La línea de presión corta de forma ascendente. No como la anterior. En la anterior, la temperatura cortaban de forma descendente. Fíjense, la línea de temperatura de forma descendente, la línea de presión ahora cortan de forma ascendente. Esas son las tres gráficas o los tres diagramas más básicos que se van a ver en la primera parte de la termodinámica. Ahora sí. Ahora, yo les hablaba de un título calidad. ¿Qué es el título calidad? ¿Cómo lo puedo entender? El título calidad lo que me indica es la cantidad de masa de vapor que existe en un sistema. Y está expresado con una letra X, que expresa que es la cantidad de masa de vapor que existe en un sistema en condiciones de saturación. Entonces me está diciendo la masa de vapor sobre la masa total del sistema en condiciones de saturación. Entonces es igual al mg, que es la masa de vapor, y la masa total va a ser la sumatoria de la masa de líquido saturado más la masa de vapor saturado. Lo puedo determinar en función de las masas, como también lo puedo determinar en función de los volúmenes específicos. También lo puedo determinar que el localidad es igual al volumen específico de vapor saturado sobre el volumen específico de líquido saturado más el volumen específico de vapor saturado. Con cualquiera de estas dos, yo puedo determinar el título calidad. De igual manera, puedo determinar un volumen específico de datos, que va a ser igual al volumen específico de líquido saturado
más el título calidad por la diferencia de los volúmenes específicos. El volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Y como habíamos dicho que el volumen específico es la inversa de lo que era la densidad. La densidad era masa sobre volumen. Entonces el volumen específico es la inversa. Volumen sobre la masa. También van a ver esto en la tabla, el B sub F sub G, que me indica que es la diferencia entre los volúmenes específicos de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Entonces, y otra cosa, F sub G. Entonces, el volumen específico de dato va a ser igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad por el volumen específico de líquido saturado por el vapor saturado. La diferencia es. Y como la de chica que hemos dicho es volumen específica, si es B sub F, volumen específico de líquido saturado, si es B sub G, volumen específico de vapor saturado. No tengan pena en copiarlo, porque igual se lo voy a pasar para que lo tengan en PDF. Ahora sí. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si hay dudas, pregunten nomás, con confianza. Bien. En esta otra gráfica, este es un diagrama donde van a tener presión, volumen y temperatura, las tres a la vez. Fíjense, el diagrama de presión versus volumen versus temperatura, en las cuales yo voy a analizar todas las partes. En esta parte, la sustancia va a estar en el estado sólido, en esta parte va a estar sólido y vapor, en esta otra parte solamente vapor, en esta otra parte el punto crítico, en esta parte sólido y líquido, en esta otra solamente líquido, y en esta otra parte líquido más vapor, que es la campana de Gauss. Y esta es la línea que va a cortar de temperaturas. Son líneas de temperatura que van de forma descendente. En este diagrama se ve más completo lo que son todas las separaciones de los estados. Para poder entenderle, vamos a utilizar lo que son las tablas de propiedades de una sustancia pura. Vamos a trabajar con los fluidos, tanto como son los líquidos como los gases. En la parte de las propiedades van a ver en los fluidos que van a ser los líquidos, mayormente vamos a utilizar el agua y lo que es el refrigerante 134A, que son los más comunes en la parte práctica para su utilización. Y van a ver tablas donde inicie la primera columna con temperatura y va a haber tablas que inicie con la primera columna con presión. Para todo aquello yo debo saber cómo ingresar a una tabla y cómo utilizarla. Para ingresar a tabla, escuchen bien, mínimamente debo tener dos datos. Si yo no tengo dos datos de alguna de estas propiedades que estamos viendo acá, yo no puedo ingresar a tabla. Si no tengo dos datos, no puedo ingresar. ¿Cuáles son los datos que yo puedo ingresar a tabla? Temperatura, presión, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y en la tabla van a ver la temperatura de saturación
la presión de saturación, el volumen específico de líquido saturado, el volumen específico de vapor saturado, la energía interna de líquido saturado, la energía interna de vapor saturado, la energía interna entre la diferencia del vapor saturado con el líquido saturado, que sería esta de acá, la entalpía del líquido saturado, la entalpía de vapor saturado y la entalpía de la diferencia del vapor saturado menos el líquido saturado, que sería esta de acá. Y también vamos a ver esta parte con amarillo, que es la entropía del líquido saturado y la entropía de vapor saturado. Y esta de acá es la diferencia entre el vapor saturado menos el líquido saturado de su entropía. Esto es lo que vamos a utilizar cuando ingresemos a tabla a resolver los cálculos matemáticos. ¿Qué sería? Pero es esa relación, no de su efecto. Porque vamos a ver Recording in progress. me dicen si logran ver lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Sí. Ya. Voy a cerrar todo esto. Oye, ¿qué nos poniste feo? Toma. Oye, oye. Bien. Para poder entenderle a lo que vamos a hacer, que es la parte práctica, yo lo que debo saber siempre, primero, antes que eso, los diagramas de estado de fase. La parte de un ciclo termodinámico. Esto. Y lo que es sustancia pura, que todo esto vamos a hacer hoy día. Ahí está. Bien. Lo primero que le debo explicar siempre es lo que es la parte de las sustancias puras. Diagrama de estado. Esta es la misma gráfica que le acabo de mostrar. Pero aquí ya les puse, las presiones son la misma. Son iguales. La presión 1, la presión 2, igual a la presión 3, igual a la presión 4, igual a la presión 5. Mi estado 1 le corresponde un volumen 1, un volumen específico 2, un volumen específico 3, un volumen específico 4 y un volumen específico 5.
Esta línea de color amarillo, solamente la línea, si un punto cae en esta línea, es la línea de líquido saturado. Solamente esa línea. Si un punto cae en esa línea, me indica que el estado está en líquido saturado, donde su título calidad vale 0. Entonces me indica que todo el porcentaje que va a haber ahí es solamente agua, no hay un porcentaje de vapor. Va a ser agua en condiciones de saturación al 100%. Entonces por eso es que el título calidad vale 0, porque el título calidad me da el porcentaje de la masa de vapor existente en el sistema. Y esta otra línea de color rojo, solamente la línea, es la línea de vapor saturado, donde el título calidad vale 1, donde el 100% es vapor saturado. Toda la masa que va a haber es solamente vapor. Y si cae dentro de la campana y no choca la línea del alrededor, viene a ser un estado de mezcla, donde va a estar compuesto de la suma del líquido saturado más vapor saturado, una fracción de líquido más una fracción de vapor, donde se van a encontrar ambas sustancias. Ahora, su título calidad, si es el estado mezcla, tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1. Tiene que estar entre 0 y 1 para que sea un estado de mezcla. Y si en el caso es menor a 0, o para complementar, si es condición de saturación, puede ser líquido saturado, mezcla o vapor saturado. ¿Qué lo hace que sea condición de saturación? Que la temperatura y la presión son de saturación. Si una de ellas no es de saturación, la otra tampoco es. Por ejemplo, en el punto 1 ya no está en condiciones de saturación, porque tanto como la presión y la temperatura ya no son de saturación. Suficiente que uno de ellos no esté en condiciones de saturación, deja de serlo. Entonces, en el punto 1 es la misma presión que el punto 2, pero ya no está en condiciones de saturación, sino que el título calidad va a ser menor a 1. Y como la presión es constante, lo que varía es la temperatura. Entonces, es un proceso de líquido subenfriado. En un estado de líquido subenfriado, el estado 1. Y en el estado 5 sigue siendo la misma presión, pero ya sobrepasó la condición de saturación del vapor. Y a esto se le llama vapor sobrecalentado o sobresaturado, cuando sobrepasa su capacidad de contención. Entonces, en este punto, lo que está pasando es que ya está sobresaturado la sustancia. Y aquí está, ¿no? El estado 1, líquido subenfriado. El estado 2, líquido saturado. Sigue siendo totalmente líquido. El estado 3, vapor saturado más líquido saturado. Aquí hay un estado de mezcla. En el estado 4, todo es vapor saturado. No hay ni una gota de líquido. Y en el estado 5 ya es vapor sobrecalentado. Ahora, cada punto representa un estado. Y estas flechas que ustedes están viendo son los procesos. Un proceso es de un estado 1 a un estado 2. Del estado 1 al estado 2, esta primera flecha. La presión 1 y la presión 2 son iguales. Entonces es un proceso isobárico. Pero la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. El volumen 1 es menor que el volumen 2. Y viene de un estado de líquido subenfriado a un estado de líquido saturado, porque cae justo en la línea. Y el título calidad para el líquido saturado vale 0. Para el líquido subenfriado es menor a 0. Ese sería para el primer proceso, de 1 a 2. Para el proceso de 2 a 3, que voy a tener acá,
para el proceso de 2 a 3, la presión 2 es igual a la presión 3. Entonces es un proceso isobárico. Y la temperatura 2 es igual a la temperatura 3 porque está en la misma línea contenida. Entonces es un proceso isotérmico. Al ser un proceso isobárico y isotérmico, cumple con la condición de saturación. ¿Qué quiere decir? Que tanto la presión como la temperatura son de saturación. Entonces debo entrar una tabla de saturación de la sustancia. Y lo mismo pasa con el volumen, que el volumen 2 es menor que el volumen 3. Viene de un estado de líquido saturado a un estado de mezcla. Para que sea líquido saturado, título calidad 0. Para que sea mezcla, el título calidad tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1. Para el estado de 3 a 4, para el proceso de 3 a 4, sigue siendo la misma presión. La presión 3 es igual a la presión 4. Es un proceso isobárico. Y de la temperatura 3 y la temperatura 4, temperatura 3 y la temperatura 4, sigue siendo la misma. Sigue siendo temperatura constante. Un proceso isotérmico. Si se dan estos casos, sigue siendo las condiciones de saturación. ¿Qué quiere decir? Tanto la presión como la temperatura siguen siendo de saturación. El volumen 3 es menor que el volumen 4. El volumen 3 es menor que el volumen 4. Y viene de un estado de mezcla, donde el título calidad es mayor a 0, pero menor a 1. Y el vapor saturado del título calidad vale 1. Significa que el 100% va a ser vapor. Y para el estado de 4 a 5, viene a presión constante, presión 4 igual a la presión 5, proceso isobárico. La temperatura 4 es menor que la temperatura 5. El volumen 4 es menor que el volumen 5 y viene de un estado de vapor saturado a un estado de vapor sobrecalentado, donde el título calidad es mayor a 1 si es vapor sobrecalentado y si es vapor saturado el título calidad vale 1. Y lo mismo lo puedo expresar acá. Si el estado 1 es líquido subenfriado, es porque el título calidad es menor a 0, donde la tabla de líquido comprimido me va a indicar que la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Se debe ingresar por tabla de saturación con temperatura, si es que no hay la tabla de líquido comprimido. Y voy a sacar de la tabla el volumen de datos que va a ser el volumen específico del líquido saturado. Si quiero la energía interna, va a ser la energía interna del líquido saturado. Si quiero la entalpía, va a ser igual a la entalpía del líquido saturado. Y si quiero la entropía, va a ser igual a la entropía del líquido saturado. Siempre y cuando no haya la tabla de líquido comprimido. Entonces ingreso con la temperatura de dato a la tabla de saturación y busco tanto volumen específico de energía interna, entalpía y entropía del líquido saturado a esa temperatura. Ahora, si el estado 2, que sería este otro punto, es líquido saturado, lo que me va a indicar que el título calidad vale 0. Que la presión como la temperatura son de saturación. Si una es de saturación, inmediatamente la otra también. Para que se dé eso, entonces mi volumen de datos va a ser igual al volumen específico de líquido saturado. Que la energía interna va a ser igual a la energía interna del líquido saturado. Que la entalpía de datos va a ser igual a la entalpía del líquido saturado.
y que la entropía de dato va a ser igual a la entropía del líquido saturado. Esas son las condiciones para que sea un estado de líquido saturado, en el punto 2. El punto 3, para que sea un estado de mezcla, ¿qué tiene que pasar? Que el título calidad tiene que ser mayor a 0 pero menor a 1. La presión y la temperatura tienen que ser ambas de saturación. El título calidad no es nada más que la masa de vapor sobre la masa total, donde el título calidad es la masa de vapor sobre la masa de líquido saturado más la masa de vapor saturado. Y si yo quiero los estados tanto de volumen como energía interna, como entalpía y entropía, se ocupa la misma ecuación del título calidad de esta de acá. Ahorita lo vamos a anotar. Que nace de esta ecuación donde me indica que el volumen específico de datos menos el volumen específico del líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Ahí está. Esta ecuación de parto para todas. Yo puedo utilizar volumen específico como lo puedo utilizar energía interna, entalpía o entropía. De aquí yo despejo. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar al título calidad y esto que está restando pasa a sumar, donde nace esta ecuación. Que el volumen específico de datos es igual al volumen específico de líquido saturado más el título de calidad multiplicado por la diferencia de los volúmenes específicos. El volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. De igual manera hago con la energía interna. La energía interna de datos es igual a la energía interna de líquido saturado más el título de calidad por la diferencia de la energía interna de vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado. La entalpía de datos es igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de entalpía. La entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Y la entropía de datos es igual a la entropía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la entropía de vapor saturado menos la entropía de líquido saturado. Esto sería para un estado de mezcla. También como sé si es un estado de mezcla, que yo agarre y diga que mi volumen específico de datos tiene que ser mayor que el volumen específico de líquido saturado, pero menor que el volumen específico de vapor saturado. Ahí también sé que es un estado de mezcla. Lo voy a dar al costado. Ahí. Sigue siendo mezcla. Lo puedo también comparar con las energías internas. Debes de ponerle volumen B chica. Voy a poner la letra U, que es energía interna. Igual que acá. Y lo que me está indicando ahí es que la energía interna de líquido saturado es menor que la energía interna de datos, pero es mayor la energía interna de datos que la energía interna de líquido saturado, pero es menor que la energía interna de vapor saturado, la energía interna de datos. Lo mismo con la entalpía y con la entropía. Entalpía y la entropía. Que son propiedades de tabla que vamos a trabajar.
Y lo mismo pasa cuando sea un estado 4, vapor saturado, que me indica que el título calidad es igual a 1, donde la presión va a ser de saturación como tanto la temperatura de saturación. Entonces, entro a tabla de saturación y digo que el volumen específico de datos va a ser igual al volumen específico de vapor saturado. Que la energía interna de datos va a ser igual a la energía interna de vapor saturado. Que la entalpía de datos va a ser igual a la entalpía de vapor saturado y que la entropía de datos va a ser igual a la entropía de vapor saturado. Sería cuando esté en el punto 4, en esta línea de acá. Y en el caso que caiga en el punto 5, que cae fuera de la línea, se debe hacer lo siguiente. Es vapor sobrecalentado porque el título calidad es mayor a 1. Entonces, la tabla de vapor sobrecalentado con presión y temperatura de datos debo ingresar. ¿Cómo sé que es vapor recalentado? Porque la temperatura de datos va a ser mayor que la temperatura de saturación. Entonces, entro con la presión y la temperatura de datos a la tabla de vapor recalentado y busco el volumen específico del vapor recalentado, que sería mi volumen específico de datos. La energía interna de datos va a ser igual a la energía interna de vapor recalentado. La entalpía de datos va a ser igual a la entalpía de vapor recalentado y la entropía de datos va a ser igual a la entropía de vapor recalentado. Estos son los procesos como debo entrar a utilizar la tabla. Hasta acá, ¿hay alguna duda sobre lo que se ha explicado? ¿O ninguna? ¿Hay alguna duda o ninguna? El título calidad del líquido saturado sería 0 y del vapor saturado sería 1. Correcto. Si es mezcla, Y en mezcla sería mayor a 0 y menor a 1. correcto. Entonces me han entendido muy bien. Ahora sí. ¿Para qué le expliqué esto? Y lo volví a repetir y lo volví a repetir. Porque así se le queda en la mente lo que le estoy explicando. ¿Te pido allá? Ahora sí. Bien. Ahora, una vez entendido las condiciones de estado, ¿qué es lo que me falta hacer? Este es otro ejemplo, pero es un diagrama presión-temperatura que ustedes ya le van a entender cuando se lo pase. Lo que quiero ya entrar es la parte práctica. Ahora sí quiero empezar. Y vamos a comenzar con un ejercicio simple. Con este. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Lo primero es leer el problema. ¿Qué me indica el problema? Me dice 2 kilogramos de agua a 200 grados centígrados. Están contenidos en un recipiente a 0,2 metros cúbicos. Determine la presión en megapascales, la entalpía en kilojoules sobre kilogramos, la masa y el volumen de vapor del recipiente. Una vez que ya leo el problema, saco los datos. Me da la masa de 2 kilogramos. Me da la temperatura de 200 grados centígrados. Me da el volumen del recipiente de 0,2 metros cúbicos. Significa un volumen definido. Me pide la presión en megapascales, la entalpía en kilojoules sobre kilogramo, la masa de vapor y el volumen del vapor. Entonces, hago el esquema, el siguiente paso, hago un recipiente de volumen definido, la sustancia es agua, la masa de 2 kilogramos, la temperatura de 200 y el volumen de 0,2 metros cúbicos. ¿Qué hago? Lo siguiente, para los datos que debo ingresar a tabla, veo
Para ingresar a la tabla ya hemos dicho que se necesitan dos datos, mínimamente. ¿Qué dato tengo para ingresar a la tabla? Temperatura. No tengo otro, solamente que temperatura. Pero puedo determinar mi otra variable de la siguiente manera. Tengo el volumen específico, que es el volumen absoluto sobre la masa. Como tengo el volumen absoluto de 0,2 metros cúbicos, que es el volumen del recipiente, sobre la masa de 2 kilogramos. Como es un sistema cerrado, la masa permanece constante. No hay transferencia de materia. Entonces, 0,2 sobre 2 me va a dar 0,1 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, Entonces, ya el volumen específico sería mi segundo dato. Ya tengo temperatura y volumen específico. Puedo ingresar a la tabla para poder determinar. Entonces, agarro y veo la tabla. Me dice si están viendo la tabla que estoy. ¿Logran ver la tabla? no, ¿Ustedes? No. Ya, entonces no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Ahora sí logran ver. así ahora sí. Y ahora sí. Ahora, en esta tabla voy a entrar con el agua. ¿Pero qué dato me da? Temperatura y volumen específico, ¿cierto? sí, ¿Cuánto vale la temperatura? sí. Bien, 200. Ahí está. Para una temperatura de 200, busco el volumen específico de líquido saturado, que sería esto, fíjense. Volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo, de líquido saturado y vapor saturado. Agarro y encuentro. 0,001153, diré, y 0,12721. Estos dos valores agarro y lo copio. Y lo tengo acá. 0,01157 y 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Hasta ahí me siguen? sí, Sí. Ahora, agarro y comparo que este volumen específico de datos es mayor que el volumen específico de líquido saturado. ¿Cierto o no cierto? sí, Sí, Pero este volumen específico de datos es menor que el volumen específico de vapor saturado. ¿Estamos correctos en eso? sí, Entonces, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? en mezcla. En mezcla. Mezcla. Porque el volumen específico de datos es menor que el volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen de datos, pero el volumen de datos es menor que el volumen específico de vapor saturado. El estado sería mezcla. Entonces, esta temperatura de datos se volvería la temperatura de saturación de 200 grados centígrados. Y esa temperatura de saturación me indicaría la presión de saturación. Ingreso a tabla y busco la presión. La presión de saturación sería 1554,9 kilopascales. Y ya tengo la presión 1 o la presión del estado, 1554,9 kilopascales. Pero me pide en mega. ¿Qué hago? Recorro 3 decimales y me queda que la presión es de 1,5549 megapascales. Y ya respondí el inciso A. Hasta ahí, ¿todo me sigue? Sí, Sí. Bien. Ahora, determino de igual manera la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado por tabla, porque ya sé que está en condición de saturación. Y busco en la tabla entalpía en kilojoules sobre kilogramo, entalpía de líquido saturado, entalpía de vapor saturado, a la temperatura de 200. La entalpía de líquido saturado, 852,26.
Y la entalpía de líquido saturado, 2792. Agarro y lo copio. Aquí. 852,26 kilojoules sobre kilogramo, la de líquido saturado, y la de vapor saturado, 2792 kilojoules sobre kilogramo. ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí. Ahora, llegando acá, ¿qué es lo que hago? Determino pues el título calidad, como ya tengo el volumen de datos, el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado, son datos. Determino el título calidad, donde el título calidad va a ser el volumen específico de datos, 0,1 metros cúbicos sobre kilogramos, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramos, sobre el volumen específico de vapor saturado, 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramo, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos sobre kilogramo con metros cúbicos sobre kilogramo se van y me queda el título calidad, que es adimensional, que vale 0,78. Me dicen si le sale este valor. Deseo ser unos 124 y sigue mucho. ¿Le sale? Sale. Bien. Entonces ya tengo el título calidad. Al tener el título calidad, lo que hago, como ya tengo el título calidad, despejo la entalpía de datos, donde sé que el título calidad es la entalpía de datos menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Como esto es dato de tabla, lo paso a multiplicar acá y esto que está restando pasa a sumar. Y lo que me queda es que la entalpía de datos va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Reemplazo la entalpía de líquido saturado, 852,26 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad, 0,78, por la diferencia de la entalpía de vapor saturado, 2792, menos la entalpía de líquido saturado, 852,26 kilojoules sobre kilogramo. Y ya con eso voy a determinar la entalpía de datos, que vale 2365,26 kilojoules sobre kilogramo. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale lo Sí, mismo. sí, sale. Ahora, una vez obteniendo eso, determino la masa, porque ya me pedía la entalpía en kilojoules sobre kilogramo, ya lo determiné. Ahora quiero la masa del sistema, pero la masa de vapor. Entonces, ¿qué hago? Que el título de calidad es la masa de vapor sobre la masa total. Como ya tengo el título de calidad y ya tengo la masa total, determino la masa de vapor. Esta masa total que está dividiendo pasa a multiplicar. La masa de vapor va a ser igual al título de calidad por la masa total. 0,78 por 2 kilogramos. La masa total, la masa del vapor va a ser igual a 1,56 kilogramos. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, sale ese Sí, valor. sale. Y ya con esto determino el volumen específico de vapor saturado, que va a ser igual al volumen de vapor sobre la masa de vapor. Como ya tengo el volumen específico de vapor y la masa de vapor, solamente me falta el volumen absoluto de vapor saturado. Entonces esta masa pasa a multiplicar la masa de vapor por el volumen específico de vapor. La masa de vapor, que vale 1,56 kilogramos, por el volumen específico de vapor saturado, 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramo. Kilogramos con kilogramos se van y me queda en metros cúbicos. Que el volumen va a ser igual a 0,198 metros cúbicos. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale lo mismo, auxiliar. Ahí está. Y ya con eso ya determiné lo que me pedía. Tanto la masa de vapor como el volumen de vapor.
y hago el esquema. La gráfica presión-volumen, copio el volumen específico de 0,1 metro cúbico sobre kilogramo, la presión de 1554,9 kilopascales, el título calidad de 0,78 que cae dentro de la campana porque es mayor a 0 pero menor a 1, y la temperatura que va a cruzar, que es la temperatura de 200 grados centígrados. Tanto la presión como la temperatura son de saturación. Ahí está. Ese sería el esquema y el resultado de este ejercicio. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿El esquema podría volver a explicar a auxiliar? Bien. En el esquema es una gráfica presión-volumen específico. Copio la campana de Gauss, la línea que va a cortar es la línea de temperatura, y agarro en cualquier parte, solamente yo sé que la presión va a ser de 1554,9 kilopascales, que es presión de saturación porque va a caer dentro de la campana, dado que es mezcla, y la temperatura de 200 grados centígrados. Este título calidad es de 78. Si sabemos, más se acerca acá es al 100%, mientras más se aleje aquí va a ser al 0%. Esto está más cerca al 1, entonces lo hago en esta parte de acá, el punto. A eso le corresponde un volumen específico de 0,1 metro cúbico, que es el volumen de datos, que lo tengo acá. Y solamente trazo la línea que he puesto acá, esta línea. Trazo la presión y trazo el volumen específico. Y ahí estaría mi ejercicio. Ese es mi esquema. No es que es a escala, solamente hago aproximadamente donde va a caer. Ah, ya, gracias a usted. De nada. ¿Hasta aquí todo se ha entendido? Sí, claro. Sí. Bien, perfecto. Ahora sí. Hacer este de acá. Me dice este siguiente ejercicio. Un dispositivo cilindro-émbolo contiene 0,1 metro cúbico de agua líquida y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua. En equilibrio a 800 kilopascales de presión, se transfiere calor a presión constante hasta que la temperatura alcanza los 350 grados centígrados. Me dice, determina la temperatura inicial, la masa total del agua y el volumen final. Entonces, de datos me va a dar el volumen absoluto de líquido saturado de 0,1 metros cúbicos. El volumen, bueno, serían volúmenes parciales, ¿no? El volumen parcial de líquido saturado sería de 0,1 metro cúbico. El volumen del vapor sería de 0,9 metros cúbicos. La presión de 800 kilopascales que está dentro de este recipiente. Me pide la temperatura 1, la masa y el volumen final. Me dice que se va a transferir calor, lo que va a hacer que eleve el volumen. Como el sistema es cerrado, no hay transferencia de materia, la materia permanece constante. Pero ¿por qué se mantiene la presión constante? Dado que la presión que se va a ejercer fuera del tanque es la presión atmosférica y el peso del émbolo. Como el peso y la presión atmosférica no cambian, se mantiene, entonces la presión permanece constante. Y la temperatura 2 es de 350. Ahora, ¿qué es lo que hago? Determino pues el estado 1. Como hay líquido y vapor, es un estado de mezcla. Entonces, como hay líquido más vapor, es mezcla. Entonces, la presión de 800 es una presión de saturación. Entro a tabla de saturación del agua con la presión de 800 y busco la temperatura de saturación. Entonces, entro a tabla, entro con presión de 800, tabla de presión y busco 800. 800. La temperatura de saturación, 170,41 grados centígrados. Vamos a ver.
170,41 grados centígrados. Esa sería mi temperatura 1, que ya respondí el inciso A. Con esas temperaturas busco el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado, que está en la misma tabla. Volumen específico de líquido saturado, 0,0, 1115. Y el volumen de vapor saturado, 0,24035. 0,24035 metros cúbicos sobre kilogramo. Como ya tengo el volumen específico de líquido saturado y el volumen Disculpe. específico de vapor saturado, ¿sí? ¿No dijo que para usar la tabla debíamos tener mínimo 2 datos? Ya, ¿cuál sería el segundo dato? Aparte de la presión, no sé cuál. Si aquí tengo líquido y aquí tengo vapor, ¿qué tengo ahí? Me lo puede dar en ecuación como me lo puede dar literal. En este caso, ¿qué me lo está dando? Literal, me lo está dando ya las condiciones. Me dice que aquí hay una mezcla de vapor más líquido. El porcentaje que va a haber del volumen de vapor es 0,9, que ocupa el recipiente, y 0,1 que ocupa de líquido saturado en el recipiente. Entonces aquí hay una mezcla de vapor más líquido. ¿Ahora sí se entendió? Ampliar vendría a ser que el líquido saturado es mayor a 0, pero el del vapor es menor a 1, ¿no? No sabemos Cuando es todavía. mezcla. No sabemos todavía el título de calidad. Lo que yo sé es que el volumen que está ocupando acá el líquido es de 0,9 metros cúbicos, el de vapor. Y en esta otra parte es de 0,1. Pero son volúmenes absolutos, no específicos, ni tampoco título de calidad. ¿De acuerdo? Al desemplear la presión de también en presión y temperatura de saturación, ¿cierto? No te entendí mucho, miedo que se corta tu audio. O sea que hay temperatura de saturación y previamente. Que le escriba. Que le escriba mejor porque no se te escuchó. A ver, vamos a ver el chat para que sí me lo digas. En pocas palabras, para que se entienda mejor, esto es lo que hay en el recipiente. Hay líquido y hay vapor. Lo que me dice que de este volumen total, 0,9 metros cúbicos es vapor. Y que este pequeño espacio que está de celeste, que es líquido, ocupa un volumen de 0,1 metro cúbico. Entonces, la sumatoria total del volumen que hay acá es de 1 metro cúbico. Pero está dividido en dos partes, vapor y líquido. ¿Se entiende ahora? Sí, más claro acá. Cuando dice mezcla se dice que también tienes la presión de saturación, la temperatura de saturación, por el ingreso correcto. Cuando se dice un estado de mezcla, entonces ya está en condiciones de saturación, donde la presión y la temperatura tienen que ser de saturación. Está muy bien el concepto. Entonces, la presión que me da de dato, aquí al inicio, de 800 kilopascales, esto, es la presión de saturación. Dado que me dice que hay una mezcla de líquido más vapor, vapor más líquido, es mezcla. Y si es mezcla directamente, la presión es de saturación, igual que la temperatura. Entonces ingreso a la tabla de saturación del agua con presión y busco la temperatura de saturación, que la encontramos, tanto como el volumen específico como
el volumen específico de vapor saturado como el volumen específico de líquido saturado. Y una vez que tengo esto, lo que hago es que el volumen específico de líquido saturado va a ser igual al volumen absoluto de líquido saturado sobre la masa de vapor, la masa de líquido saturado. Como tengo el volumen parcial de líquido saturado y el volumen específico de líquido saturado también, determino la masa de líquido saturado. Volumen parcial de líquido saturado sobre el volumen específico de líquido saturado. 0,1 metro cúbico sobre el volumen específico de líquido saturado, 0,001115 metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me queda en kilogramo. Entonces la masa de líquido que hay es de 89,69 metros cúbicos. Me dice si le sale ese valor. Sí, Sí, sale. sale lo mismo. Y hago lo mismo, pero ahora con función con el volumen específico de vapor saturado, que va a ser igual al volumen del vapor sobre la masa de vapor. Despejo la masa de vapor. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. El volumen del vapor sobre el volumen específico de vapor saturado me va a dar la masa de vapor. 0,9 metros cúbicos, que sería esta parte de acá, sobre la masa, sobre el volumen específico de vapor, que es 0,24035 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me queda en kilogramos, donde la masa de vapor saturado va a ser igual a 3,7445 kilogramos. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale lo mismo. Ahora, como ya tengo la masa de líquido saturado y la masa de vapor saturado, puedo determinar la masa total, que es la sumatoria de ambas masas. 89,69 kilogramos más 3,7445 kilogramos. Me va a dar la masa total de 93,4245 kilogramos. Me dice si le sale ese valor. A mí me salió lo mismo, pero los dos decimales no cambiaron nomás. Ya. Se puede cambiar, no pasa nada. ¿Cuánto te salió? Me salió 93.4345. Ahí está. Entonces, una vez que ya tengo esto, determino el título calidad, que es la masa de vapor sobre la masa total. Entonces sería 43,45. Ahí está. Ahí está. Reemplazo 3,7445 sobre 93,4345. Me dice cuánto le sale el título calidad. 0.04. Ahí está. Y una vez que ya tengo el título calidad, primero me pedía la masa total, ya la encontré, ya determiné el título calidad y vuelvo. Con el título calidad también puedo determinar el volumen específico 1, que va a ser el volumen específico de líquido saturado por el título calidad más el título calidad por la diferencia de los volúmenes. El volumen específico 1 va a ser igual a 0,001115 metros cúbicos sobre kilogramos más el título calidad 0,04 por la diferencia de los volúmenes. 0,24035 menos 0,0115. Y reemplazo, donde el volumen específico es igual a 0,0107. Ahí lo tengo en metros cúbicos sobre kilogramos. Me dice si le sale el mismo volumen específico. Sí, sale lo mismo. Y el volumen total va a ser la sumatoria de ambos volúmenes. 0,1 metro cúbico más 0,9 metros cúbicos. El volumen total es de 1 metro cúbico del estado 1. ¿Correcto?
¿Le sale el mismo valor? Sí, Sí. sale el mismo valor. Ahora, Sí, sale lo mismo. y hago lo de acá, ¿no? Lo mismo con la energía interna. Saco la energía interna de líquido saturado y la energía interna de vapor saturado de la misma tabla. La energía interna del líquido saturado es 719,97 kilojoules sobre kilogramo y la energía interna de vapor saturado 2576 kilojoules sobre kilogramos. Ahí está. 719,97 kilojoules sobre kilogramo, 2576 kilojoules sobre kilogramo. Reemplazo esto acá y determino la energía interna 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. La entalpía, la energía interna del líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la energía interna de vapor saturado menos el líquido saturado. 719,97 kilojoules sobre kilogramo más el título calidad 0,04 por 2576 menos 719,97 kilojoules sobre kilogramo. Y me va a dar que la energía interna 1 vale 794,21 kilojoules sobre kilogramo. Ahí está. Ahora, para el estado 2, la presión sigue siendo la misma, de 800 kilopascales, pero la temperatura de saturación es 170,41 y la temperatura 2 es de 350. Fíjense, 350. Entonces, la temperatura 2 es mayor que la temperatura de saturación. Entonces pasa a estar en un estado de vapor sobrecalentado. Si la temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación, es vapor sobrecalentado. Entonces, entro a tabla de vapor sobrecalentado con la presión y con la temperatura y busco el volumen específico 2. Entro a tabla de saturación del agua para buscar tabla de vapor sobrecalentado, tabla de agua sobrecalentada. Busco 0,8 megapascales, 0,8 megapascales. La temperatura de 350. El volumen específico es de 0,35442. Vamos a ver. 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramos. Como ya tengo el volumen específico y como el sistema es cerrado, la masa tampoco cambia. Entonces, determino el volumen 2. Como el volumen específico es el volumen absoluto sobre la masa, como tengo la masa y el volumen específico, determino el volumen 2. Volumen específico por la masa. 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramos por 93,4245. 43 creo que es, ¿no? Ahí está. 43,45. A ver. Sí, 43, 43. Ahora sí. Y kilogramos con kilogramos se van y me queda en metros cúbicos. Me dicen cuánto le sale. 33,11 nomás sale. Ahí está. Y ese es el volumen final, el volumen 2. Ahí ya respondí el ejercicio. Pero también si quiero puedo hacer una variación de energía, que es la energía interna 2 menos la energía interna 1. Entonces me falta la energía interna 2. Y aquí tengo la energía interna. Fíjense, energía interna. Kilojoules sobre kilogramo, que vale 2878,6. 2878,6 kilojoules sobre kilogramo. Y hago la diferencia. La energía interna 2, que vale 2878,6 kilojoules sobre kilogramo, menos la energía interna 1, 794,21. Y me da que la variación de energía interna vale 2084,4 kilojoules sobre kilogramo. Me dice si le sale el mismo valor. Sí, sí, sale. Perfecto. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda o ninguna? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Puedes explicar lo último? Esa parte no lo entendí. Sí, no entendí, no lo escuché muy bien. La última parte lo puede explicar, por favor. Ya.
¿Cuál de todas? Sobre la variación de energía interna. Ya. La variación de energía interna es la variación de energía interna 2 menos la variación de energía interna 1. Energía interna 2 menos la energía interna 1. Para la energía interna 2 voy a ingresar a la misma tabla. Agarro la tabla y busco la temperatura de 350, cuánto le corresponde la energía interna a la presión y a la temperatura. 2878.6. 2878.6. Esa sería mi energía interna 2. Como es la variación, va a ser la energía interna 2, 2878.6 kJ sobre kilogramo, menos la energía interna 1, que la había encontrado anteriormente, 794,21 kJ sobre kilogramo. Y hago la diferencia, 2878.6 menos 794,21. Y me va a dar 2084.4 kJ sobre kilogramo. Me dice si le salió eso mismo. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Se entiende todo. Perfecto. Bien. Bueno, esta la dejaremos para la próxima clase, porque ya hemos avanzado hartito ya. Hemos hecho 2 ejercicios, pero también le he dado la introducción teórica. La parte teórica le voy a pasar en PDF, que igual el ingeniero se lo va a explicar más a detalle el día martes. Pero ya conmigo ya vamos a entrar a la parte práctica. Vamos a hacer más ejercicios sobre esto. ¿De acuerdo? De acuerdo, listo. ¿Subió el anterior al Classroom? Lo subí, pero me falta compartirlo en el Classroom. Eso ahorita lo voy a subir para compartirlo. Y ahí todo le voy a subir. Tanto videos de apoyo como también las clases que vamos a pasar. Listo. Así que no tengan pena. Perfecto. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para que sea la última asistencia visual. Así todos prendan su cámara y de ahí nos vamos. ¿Qué tal les pareció la introducción de sustancias puras? ¿Se entendió todo? Se entendió, se entendió. Sí, se entendió. Claro, pero Se entendió, Aux. se entendió, se entendió. Vamos a tratar de incluso dar unas cuantas criaturas ahí para nivelarlo también, aparte. A lo que deseen. Bien.